Sientes que cada vez que pagas una deuda, el dinero simplemente se escapa de tus manos, como agua entre los dedos. Esa sensación de que la libertad financiera sigue siendo una ilusión, aunque hayas liquidado el último saldo pendiente, es más común de lo que imaginas. La mayoría cree que el simple acto de borrar una cifra de la cuenta bancaria es suficiente para romper el ciclo, pero la realidad es mucho más profunda. Cuando observamos el panorama completo, vemos que pagar la deuda sin una visión estructurada es como tapar una fuga sin reparar la tubería. Mucha gente se lanza a saldar créditos, tarjetas y préstamos sin detenerse a preguntarse por qué llegó a esa situación en primer lugar. El resultado es una repetición constante de los mismos errores, una rueda que gira sin avanzar. Primero, hablemos de la falta de estrategia. Imagina a una persona que decide pagar 5.000 euros de tarjetas de crédito en un mes, pero sigue gastando 1.500 euros al mes en consumos que no son esenciales. Esa persona ha eliminado una deuda, pero no ha tocado la raíz del problema, la ausencia de un presupuesto realista y de un plan financiero que alinee ingresos y gastos. Solo el 15% de los deudores elabora un presupuesto antes de atacar sus obligaciones, y ese pequeño porcentaje es el que realmente logra mantenerse libre de nuevas deudas. Una estrategia eficaz no es solo una lista de números, es un mapa que indica dónde están tus recursos, cómo los asignas y, sobre todo, qué hábitos necesitas cambiar. Sin ese mapa, cada pago se convierte en una solución temporal, una curita sobre una herida que sigue sangrando. Por eso, la primera pieza del rompecabezas es diseñar un presupuesto que refleje la realidad de tus ingresos, tus gastos fijos y esos pequeños desembolsos que, sumados, pueden arrastrarte de nuevo al abismo. Pasemos ahora a la mentalidad. Existe una diferencia crucial entre reaccionar a la deuda y actuar de manera proactiva. Cuando la mentalidad es reactiva, el deudor espera a que el próximo recordatorio de pago lo despierte, y entonces saca una tarjeta de crédito para cubrir el hueco. Es un ciclo de urgencia que nunca termina. En cambio, una mentalidad proactiva implica anticiparse, planificar y crear un colchón que absorba imprevistos sin necesidad de volver a endeudarse. Esta forma de pensar se construye con disciplina y con la capacidad de decir no a los impulsos de consumo inmediato. No se trata de vivir con privaciones extremas, sino de reconocer que cada decisión de gasto tiene un costo oculto, la posibilidad de volver a caer en la trampa de los intereses. Cuando cambias la perspectiva de «necesito comprar ahora» a «¿cómo puedo alcanzar mis metas sin sacrificar mi estabilidad?», la deuda pierde su poder sobre ti. El siguiente paso, que se vuelve evidente al combinar estrategia y mentalidad, es romper la repetición de patrones. Muchas personas, después de pagar una deuda, vuelven a solicitar otro préstamo porque la estructura de su vida financiera sigue siendo la misma. Es como cambiar de coche sin arreglar el motor que lo hacía fallar. Identificar esos patrones requiere honestidad brutal. ¿Estás gastando más de lo que ganas? ¿Confías demasiado en el crédito como solución rápida? ¿Postergas la creación de un fondo de emergencia? La clave está en observar tus hábitos, registrarlos y, sobre todo, modificarlos. Si cada mes destinas una parte de tus ingresos a un fondo de emergencia, ese fondo se convierte en tu primera línea de defensa contra cualquier gasto inesperado. Con el tiempo, la necesidad de recurrir a un crédito se vuelve cada vez menos frecuente, y la confianza en tu capacidad de gestionar el dinero se fortalece. Por último, la relación entre ingresos y estructura es el último pilar que sostiene la verdadera libertad financiera. No basta con ganar más, es necesario que la estructura de tus gastos se ajuste a esos ingresos. Si tus gastos fijos consumen la mayor parte de lo que ganas, cualquier ingreso extra se diluye en consumos impulsivos. Rediseñar esa estructura implica negociar gastos, reducir suscripciones innecesarias y buscar alternativas más económicas para los servicios que utilizas a diario. Cuando alinees tus ingresos con una estructura de gastos inteligente, la deuda deja de ser una sombra que te persigue y pasa a ser una herramienta que utilizas con criterio, si es que decides usarla.
En ese punto, la frase que realmente resume todo lo que hemos visto es, no es deuda, es comportamiento. Cambiar ese comportamiento es el único camino para que el dinero deje de escapar y empiece a quedarse contigo. ¿Qué piensas tú? Déjame tu comentario, de verdad quiero saber tu perspectiva. Si todavía sientes que el peso de la deuda te sigue aplastando, lo que debes preguntar es, ¿qué está haciendo tu día a día que vuelve a abrir la puerta al crédito? La respuesta suele estar en la rutina, en esos pequeños hábitos que, sumados, crean la tormenta financiera. Por eso, a continuación, vamos a desglosar 3 acciones concretas que puedes implementar desde hoy mismo y que, sin importar cuánto ganes, transformarán la forma en que manejas el dinero. Primero, establece un corte de gasto mensual. No se trata de un presupuesto rígido que te deje sin vida social, sino de un límite claro para los gastos variables, esos que aparecen sin que los planifiques, comer fuera, compras impulsivas, suscripciones que ya no usas. Anota cada gasto en una hoja o en una app sencilla y, al final de la semana, revisa cuánto has excedido. Si superas el límite, la regla es que el próximo mes deberás compensar esa diferencia reduciendo al menos la mitad de los gastos fijos, como la tarifa del móvil o el plan de televisión. Esta compensación obliga a que el exceso no se convierta en una deuda oculta. Segundo, crea un fondo de reserva de emergencia, que sea intransferible y que solo se use en casos verdaderamente imprevistos, como una reparación del coche o una visita médica inesperada. La meta inicial es acumular al menos 3 mensualidades de gastos fijos. No te preocupes si al principio solo puedes aportar una pequeña parte de tu ingreso, la constancia es la que genera el hábito. Cada vez que recibas un ingreso extra, como un bono o una devolución de impuestos, dirige al menos la mitad a ese fondo. Con el tiempo, ese colchón será la barrera que te impida volver al crédito cuando surja una urgencia. Tercero, revisa tu relación con el crédito como herramienta y no como solución. Pregúntate, ¿para qué uso la tarjeta de crédito? Si la utilizas para financiar compras que podrías pagar al contado, estás entrenando a tu mente a depender del préstamo. Cambia esa mentalidad transformando la tarjeta en un registro de gastos. Cada compra la anotas inmediatamente y la pagas al final del mes con el dinero que ya está en tu cuenta. De esta forma, la tarjeta deja de ser una fuente de financiamiento y pasa a ser un simple medio de pago que no genera intereses. Ahora bien, la mayoría de los que escuchan estas recomendaciones se sienten abrumados al pensar en cambiar varios hábitos a la vez. Aquí es donde entra la regla del cambio incremental. No intentes reformar todo en una sola semana. Elige una de las 3 acciones y comprométete a seguirla durante 20 días seguidos. Cuando esa rutina se consolide, añade la siguiente. Ese enfoque de pasos pequeños evita la fatiga y asegura que cada hábito se arraigue antes de pasar al siguiente. Mientras construyes estos hábitos, es fundamental que mantengas una mentalidad proactiva. Cada vez que te enfrentes a una tentación de gastar, haz una pausa de 10 segundos y pregúntate, ¿realmente necesito esto ahora o estoy cubriendo una carencia emocional? Esa pausa corta el impulso automático y te da la oportunidad de elegir conscientemente. Con la práctica, esa pausa se vuelve natural y tu cerebro empieza a reconocer la diferencia entre necesidad y deseo. En este punto, probablemente te estés preguntando si todo esto realmente funciona. La respuesta está en los testimonios de cientos de personas que, después de aplicar estos principios, dejaron de vivir con la sombra de la deuda. No porque sus ingresos se dispararan, sino porque su comportamiento cambió. Cambiaron la forma en que perciben el dinero, la forma en que planifican sus gastos y, sobre todo, la forma en que se relacionan con el crédito. Esa transformación es la que convierte la deuda en una opción y no en una obligación. Si te has quedado hasta aquí, es porque buscas una salida real y no una solución temporal. Por eso, quiero invitarte a que, ahora mismo, tomes una hoja y escribas cuál de las 3 acciones que te he propuesto vas a implementar primero.
No lo dejes en el aire, pon una fecha concreta, aunque sea dentro de los próximos 2 o 3 días, y comprométete a empezar. Esa pequeña decisión es el primer ladrillo de tu nueva estructura financiera. Antes de despedirnos, me gustaría recordarte que este vídeo forma parte de una serie dedicada a romper los ciclos de deuda y a construir una vida financiera saludable. Si te ha servido de valor, te pido que le dé un like, que lo compartas con quien creas que necesita escuchar este mensaje y que te suscribas al canal. Cada suscripción nos permite seguir creando contenido que realmente marque la diferencia. Además, si tienes alguna duda o quieres compartir tu progreso, déjalo en los comentarios, estaré leyendo y respondiendo personalmente. Tu experiencia puede inspirar a otros y, juntos, podemos crear una comunidad que deje de temer a la deuda. Para cerrar, vuelve a la frase que resume todo lo que hemos hablado: no es deuda, es comportamiento. La deuda solo aparece cuando tus hábitos y tu estructura financiera lo permiten. Cambiar esos hábitos es la única manera de que el dinero deje de escaparse y empiece a quedarse contigo. Recuerda, el verdadero poder no está en pagar una cifra, sino en transformar la forma en que actúas día a día con cada peso que entra y sale de tu vida. Esa es la única ruta hacia la libertad financiera duradera. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo, donde profundizaremos en cómo crear fuentes de ingreso pasivo que complementen tu estructura de gasto y te den aún más libertad. Hasta entonces, mantente firme, actúa con intención y, sobre todo, cuida tu comportamiento.